Es lógico pensar que si una persona ha creído en Jesús, se ha bautizado, está congregándose, está siempre en compañía de los santos y de los siervos de Dios, es lógico pensar de que esta persona es cristiana, discípula de Cristo y una persona que verdaderamente es libre. Sin embargo, esto no es así, sino que para que una persona sea cristiana, verdaderamente tiene que ser un discípulo de Cristo. Y que para que una persona sea discípulo de Cristo, es necesario que la palabra de Jesús permanezca en él. ¿Y qué significa que la palabra de Jesucristo permanezca en él? Significa que tiene que conocer la palabra de Jesús y ponerla por obra. Y entonces, así verdaderamente conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Con esto, lo que te quiero decir que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser cristiano, discípulo de Cristo, una persona verdaderamente libre. Y es que el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos del 31 al 36, la Escritura nos narra que en cierta ocasión Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él: si mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ponga mucha atención. Estos judíos a la verdad habían creído en Jesús, pero eso no los constituyó a ellos en discípulos de Cristo. Esto no los constituyó a ellos en cristianos. Esto no los hizo a ellos libres, sino que Jesucristo les dijo que era necesario que la palabra de él permaneciera en ellos. Y entonces así conocerían la verdad y la verdad les haría libre. Que si la palabra de Cristo permanecía en ellos, serían verdaderamente sus discípulos. Y es que para ser un cristiano verdadero, uno tiene que ser discípulo de Cristo. Y es que eso es lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, que por primera vez en Antioquía se les llamó cristiano a quienes, a los discípulos de Cristo. Esto quiere decir que para ser cristiano uno tiene que ser discípulo de Cristo. Y para ser discípulo de Cristo, dice Juan 8:31, que es necesario que la palabra de Cristo permanezca en ti. Y es que esto es lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que vayamos a todas las naciones haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado. Quiere decir que para uno ser discípulo, uno tiene que guardar las cosas que Jesucristo nos ha mandado. O sea, conocer la palabra de Cristo y poner por obra la palabra de Cristo. Solo así uno será discípulo de Cristo. Y así uno será libre. Y así uno será un cristiano verdadero. De lo contrario, solamente es un creyente. Analicemos algo interesante que confirma esto que les estoy hablando. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo del 9 al 23, dice la Escritura que en Samaria había un hombre llamado Simón. Este hombre con sus artes mágicas había engañado a la ciudad y la ciudad creía que lo que él hacía era el gran poder de Dios. Pero dice la Escritura en los versículos 13 y 14 que cuando creyeron al mensaje de Felipe, el cual les predicaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, ellos creyeron, viendo las señales y milagros que Felipe hacía. Pero no solamente la gente de Samaria creyó, sino Simón mismo creyó. Y dice la Escritura que se bautizó y estaba siempre con Felipe, asombrado, viendo las señales y los milagros que Felipe hacía. Y dice la Escritura que cuando llegaron los apóstoles y estos empezaron a imponer las manos a las personas, y que por la imposición de los apóstoles las personas recibían el Espíritu Santo, cuando Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles la gente recibía el Espíritu Santo, ¿sabes qué hizo Simón? Le ofreció dinero a los apóstoles diciéndole: le ofrezco dinero para que también yo pueda hacer lo que ustedes hacen, y a todos aquellos a los que yo le imponga las manos también reciban ese poder. A lo cual Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Tú no tienes parte en esto,
por pensar que el don de Dios se compra con dinero. Y escuchen lo que Pedro le dijo: veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. ¿Qué significa esto? Oye, ponga atención. Simón había creído. Simón se había bautizado. Simón siempre estaba congregándose en compañía de los santos, en compañía de Felipe. Pero eso no lo constituyó en un discípulo de Cristo. Eso no lo hizo libre. Porque Pedro le dijo: estás en hiel de amargura, estás en prisión de maldad. Ya vio que con el hecho de creer, con el hecho de bautizarte, con el hecho de estar siempre congregándote en compañía de los santos y de los siervos de Dios, eso no te constituye en discípulo, eso no te constituye en cristiano, eso no te hace libre. Que lo que te hace libre, lo que te hace discípulo, lo que te hace cristiano es que la palabra de Cristo permanezca en ti, o sea, que la conozcas y la pongas por obra. Por eso fue que Jesucristo también le dijo a los judíos que habían creído en Él que era necesario que la palabra de Cristo permaneciera en ellos para que conocieran la verdad y la verdad los hiciera libre, para que fueran verdaderamente sus discípulos, para que sean verdaderamente cristianos. Y es que aún hay personas que se hacen llamar marianas y cristianas, pero no son ni siquiera marianas, mucho menos cristianas. Porque si ser cristiano, si ser discípulo de Cristo es guardar, o sea, conocer y obedecer la palabra de Cristo, ser un pueblo mariano es ser un pueblo que conoce la palabra de María y obedecer la palabra de María. ¿Y sabes cuál es el único mandato que María dio en la Biblia? Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 5. María dio el mandato de que obedecieran todo lo que Cristo dijo. ¿Y sabes qué es lo que Cristo dijo? Cristo dijo en Mateo capítulo 4 y verso 10 que al único que tienes que adorar y servir es a Dios. O sea que no tienes ni que adorar ni que servir a María. ¿Sabes qué fue lo que Cristo dijo en Juan capítulo 14 versículo 13 y 14? Que al único que le tienes que orar en el nombre de Jesús es al Padre Celestial. Así que tú no le tienes que orar a María. ¿Sabes qué es lo que dijo Jesús en Juan 14, 6? Que el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Así que no es a través de María, es a través de Jesucristo. ¿Sabes lo que dijo Jesucristo a través de su emisario Juan? Dijo en primera de Juan capítulo 2 y verso 1 que el único abogado que tenemos para con el Padre es Jesucristo. O sea que María no es la abogada de nadie. Que María no intercede por nadie. Que María no ora, ni intercede, ni pide por nadie, ni por las oraciones de nadie. Pues Jesucristo mismo dijo en Juan 16, 26 y 27, que en aquel día, o sea, refiriéndose a estos días, nosotros pediríamos al Padre en el nombre de Jesús, y que ni siquiera Jesucristo mismo pediría o intercedía al Padre por nosotros para que el Padre nos concediera lo que le pidamos, que no era necesario ni siquiera que Él intercediera, porque el Padre mismo nos ama, por cuanto nosotros hemos amado a Jesucristo y hemos creído que Cristo ha salido del Padre. Entonces, esto es lo que Jesucristo ha dicho. Y María dice que obedezcamos lo que Jesucristo ha dicho. Así que esos que se llaman marianos y cristianos no son ni marianos ni cristianos, porque no obedecen la palabra de María que dijo que obedezcamos lo que Cristo dijo. Porque ser cristiano, ser discípulo de Cristo, ser libre verdaderamente,
es que la palabra de Cristo permanezca en nosotros, que nosotros la obedezcamos, la conozcamos. El médico conoce de medicina, el abogado conoce de leyes. ¿Cómo es posible de que tú te llames cristiano y no conoces la palabra de Cristo? La palabra de Cristo no mora en ti y no la pones por obra. ¿Cómo es posible que te llames mariano y cristiano y no conoces la palabra de María que dijo en Juan 2:5 que obedezcas lo que Jesús ha dicho? Ser pues cristiano, discípulo de Cristo y libre es que la palabra de Dios, la palabra de Cristo permanezca en ti, la conozcas, la pongas por obra. Si no es así, tú no eres discípulo, tú no eres cristiano, tú no eres libre, solamente un creyente como Simón, el de Samaria.